Hoy vamos a hablar de una herramienta psicológica que es, de verdad, muy potente. Está diseñada para ayudarnos a aligerar una de las cargas emocionales más pesadas que pueda haber, la culpa. A ver, aquí esta pregunta resuena bastante. Es ese sentimiento de que, de alguna manera, una persona es la responsable de todo lo malo que pasa a su alrededor. Y es un peso enorme de llevar, la verdad. Pero bueno, la buena noticia es que esto no solo tiene un nombre, sino que además existe un método concreto para desafiar esa sensación, para encontrar una perspectiva que sea más equilibrada y sobre todo más compasiva con uno mismo. Este va a ser nuestro recorrido de hoy. Primero, vamos a entender bien qué es eso del peso de la culpa. Luego, veremos en qué consiste un diálogo para sanar. Después, desglosaremos el método paso a paso, daremos algunas claves para que el proceso vaya bien y al final exploraremos la nueva perspectiva que nos ofrece todo esto. Venga, pues empezamos por el principio. Vamos a ponerle un nombre claro al problema que estamos intentando abordar. El término clave aquí es sobreresponsabilidad. Y ojo, no se trata de negar la parte que nos toca, para nada. Se trata de reconocer esa tendencia a asumir, digamos, el 100% de la culpa por algo que ha salido mal, pasando por alto la cantidad de otros factores que casi siempre están en juego. Vale, una vez que tenemos identificado el problema, podemos empezar a hablar de la solución. Y es interesante porque no se plantea como una confrontación, sino más bien como una conversación constructiva con uno mismo. Esta técnica se llama debate socrático y su objetivo es muy claro. Se trata de usar una serie de preguntas guiadas para que sea la propia persona la que llegue, por su cuenta, a conclusiones menos duras, menos autocríticas. Y es que aquí está la clave de todo el método. Lo importante no es que alguien de fuera te diga, oye, que no es tu culpa. Lo verdaderamente potente es que la propia persona, a través de estas preguntas, descubra las grietas, las contradicciones en esa creencia tan arraigada. El poder al final viene de dentro. Muy bien, pues ahora vamos a ver cómo funciona esto en la práctica. Ya veréis que es un proceso mucho más lógico y estructurado de lo que podría parecer a simple vista. El método se puede resumir en 4 pasos muy claros. Se empieza con una pregunta clave. Después se investigan las pruebas, como si fuéramos detectives. Luego se cuantifica la responsabilidad y por último se reescribe la propia historia, la propia narrativa. El primer paso es, digamos, el motor que pone en marcha todo el proceso. Una pregunta así no acusa, sino que invita a la curiosidad. En lugar de dar por sentada la culpa, nos invita a buscar las pruebas reales que sostienen una afirmación tan rotunda. En el segundo paso se profundiza. No nos quedamos en generalidades, sino que vamos a buscar hechos, datos concretos. Por ejemplo, ¿qué pasó exactamente? ¿Hay alguna prueba que demuestre justo lo contrario? O una pregunta que a mí me parece muy útil. ¿Qué le diríamos a un amigo que estuviera en la misma situación? Se trata de eso, de recopilar datos para tener una imagen completa, no solo la parte que nos confirma la culpa. Este gráfico ilustra de maravilla el tercer paso. Usar una escala, por ejemplo, del 0 al 100%, nos ayuda a salir de ese pensamiento de todo o nada. Quizá la creencia inicial es que la responsabilidad es del 100%, pero después de analizar las pruebas, a lo mejor se puede ajustar a un 30% mucho más realista. Y verlo así de forma visual es muy potente. Y llegamos al paso final, donde la nueva conclusión la escribe la propia persona. Y esto es fundamental, no es algo que venga impuesto desde fuera. Al ser una conclusión a la que se llega a través del propio descubrimiento, tiene muchísima más fuerza y, claro, es más fácil de integrar de verdad. Ahora que ya conocemos los pasos, vamos a ver algunos detalles prácticos para que este proceso funcione de la mejor manera posible. Esta tabla nos resume algunos puntos importantes. Por ejemplo, no es un proceso de horas, ¿eh? Con 15 o 30 minutos puede ser suficiente. El tono. Bueno, el tono es absolutamente fundamental. Siempre de curiosidad, nunca de confrontación. Y un detalle importante a tener en cuenta. Es muy normal que al principio se tienda a defender con fuerza esa creencia inicial. La paciencia, por tanto, es clave. Y todo este camino nos lleva al objetivo final. Una transformación real en la manera de pensar y, por lo tanto, también en la manera de sentir. Aquí se ve el antes y el después de una forma clarísima. Se pasa de una afirmación que es absolutista y que duele a una conclusión mucho más matizada, más justa y, sobre todo, más compasiva. Se reconoce la propia parte, claro, pero también la complejidad de la realidad, donde casi nunca hay un único responsable para nada. Y cerramos con esta reflexión, porque ¿y si al final el objetivo no es repartir culpas, ni siquiera hacia uno mismo? Quizás el verdadero arte consiste en usar estas preguntas no para juzgar, sino para comprender, para encontrar un poco de claridad en medio de la confusión.